Muchas gracias, compañero diputado. Adelante. Gracias, mi presidente Oscar. El hecho de señalarlo le da a usted la calidad moral y nacional. Usted es una agente que está formada en la administración pública desde el punto de vista judicial, conoce las leyes, conoce la forma electoral, por eso fue senadora, y desde ahí la nombraron Procuradora General de la República. Por cierto, le debe al país Ayotzinapa. Nunca nos comentó con claridad en esa época. Y le debe al país, sin duda, el hecho de que si en la subsecuente administración pública empiezan a ser señalados, investigados, corroborados, de acuerdo a todo el proceso judicial, funcionarios públicos de esta actual administración pública federal, querrá decir que Arely Gómez no cumplió con lo cometido. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad política social. Quienes hemos sido gobierno en alguna instancia, sabemos que solo administramos lo que el pueblo nos está dando en ese momento. No es nuestro, no es propio, no es para hacer negocio. Si usted ha actuado en esa condición, mis respetos. Si no, la sociedad y el tiempo nos dirán cómo actuó usted como secretario de la Función Pública. Muchas gracias, presidentes. Les cuento. Muchas gracias, compañero Alfredo Porras. Tiene el uso de la palabra la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, para dar respuesta hasta por 5 minutos. Diputado Alfredo Porras, primero quiero que usted tenga la certeza que como titular de la Secretaría de la Función Pública he actuado dentro del marco jurídico que la ley me permite, pero mi actuación no solamente es así como Secretaría de la Función Pública, así es mi vida personal, mi vida diaria y los antecedentes laborales que he tenido en los 3 poderes de la Unión. Entonces, tenga la certeza de que así culminaré estos 40 días que faltan por terminar. En cuanto a que usted señala que si bien yo no puedo sancionar a los servidores públicos locales, pero sí, lo que sí le puedo yo decir es que se les audita, se les señala a través de sus contralores o auditores, se establecen mesas de trabajo, se les pide su cumplimiento y se les solicita a sus contralores el inicio de responsabilidades administrativas a las contralorías estatales. Se está encima de las contralorías estatales mandándoles oficios, de los cuales tengo todos los acuses de recibo, pidiéndoles que los inicien y dándoles seguimiento, y se ha logrado en estos 2 últimos años un gran avance de los pendientes que traían algunos gobernadores por cumplir. Ahora bien, en el tema de que el Sistema Nacional Anticorrupción está incompleto, sí, efectivamente está incompleto, nos falta la designación por parte del Poder Legislativo, no es competencia de ustedes, es de la Cámara de Senadores, del Fiscal Nacional Anticorrupción, y nos falta la designación de los 18 magistrados regionales, y bueno, 15 regionales y 3 de sala superior en materia de responsabilidades administrativas. Yo estoy segura de que en este periodo se irán legislativo, se irán a designar, pero sí quiero señalar que se enviaron las propuestas, se iniciaron los periodos, los procedimientos para nombrar al fiscal en 2 ocasiones en el Senado anterior y también a los magistrados. Se emitió un amparo recientemente donde decía que no se podían nombrar, que había fallado cuando se enviaron los 18 nombres por parte del Ejecutivo en la fundamentación y motivación que exige la ley. Me imagino que ahora se irán a fundamentar y motivar. Pero sí, el sistema está, no está totalmente complejo, pero no por eso hemos dejado de actuar. Y en particular la Secretaría de la Función Pública ha sido exhaustiva. Yo no sé si usted estuvo en los inicios de las
comisiones la semana pasada, donde yo entregué varios documentos que fueron entregados por parte de la Secretaría de la Función Pública al Sistema Nacional de Anticorrupción. Ahora, para ser clara, hemos iniciado, y lo que sí y señalé, que lo que puedo iniciar son solicitar inicios de procedimientos de responsabilidad. Ahora, estos van desde el gobernador hasta todos los niveles. Nosotros como Secretaría no nos enfocamos en niveles, es quién cometió la falta administrativa. Ahora, nosotros auditamos a fondos y programas federalizados y hemos, como observaciones generales, hemos determinado de manera conjunta con los órganos estatales de control el inicio de 8,919 procedimientos, responsabilidades administrativas, derivado de las auditorías a recursos federales, a entidades federativas. Y hemos logrado que se reintegren a la Federación 8,826 millones. Aquí que tenemos todos los gobiernos federales representantes, todos los gobiernos locales, sería muy importante que ustedes también vean esto en su propia entidad federativa para ver qué cumplimiento le están dando. Pero es muy frecuente, yo recibo gobernadores y les explico, se les entregan documentos y ellos tienen que cumplir. Hasta ahí llega mi responsabilidad y la estoy cubriendo cabalmente. Ahora, brevemente, en cuanto sé que no me debo de pronunciar y no me pronunciaré más en esta comparecencia, en cuanto al tema Ayotzinapa, le quiero decir que en aras a la transparencia, que es congruente con mi vida diaria, el INAI pidió que se entregara una versión pública del expediente. Yo no solo me conformé con entregar la versión pública, yo subí a Internet todo lo que se iba haciendo día a día durante mi gestión, mientras no se fuera a presentar algún procedimiento. Y se hizo un libro que con gusto se lo haré llegar, donde viene todo fue transparente y abierto. Entonces siento que en los puestos que he estado, he tratado de cumplir al máximo dentro del marco jurídico. Le agradezco pues sus preguntas y tiene usted razón, todos los servidores públicos, todos los días podemos ser mejores y así trataré que estos últimos 40 días actuar con la mayor responsabilidad como lo he hecho todos los días, porque para mí es un gusto trabajar y ser servidor público federal. Muchas gracias. Muchas gracias al secretario por sus comentarios. Tiene sobre la palabra el diputado Alfredo Porras Domínguez para realizar sus comentarios, hasta por 2 minutos. Gracias, don Oscar. Solo para aclararle, secretaria, nunca le cuestioné su vida, porque no es mi función ni mi misión, soy un legislador y la respeto y respeto la vida privada de todas y todos los mexicanos. Y solamente le comento que cada quien dentro de sí sabe, ¿verdad?, su verdad en el actuar. Al final de cuentas, y créanme que voy a leer su libro, ojalá ahí encuentre los responsables y los culpables, porque al final de cuentas eso es lo que el pueblo de México no tiene, a quién señalar, a quién culpar. Y si cumplimos con nuestra misión en los puestos que se nos encomienda, pues tenemos que dar cuenta del resultado de ellos. Ojalá usted encuentre en su memoria y en su actuar la tranquilidad de haber cumplido con el pueblo de México. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al diputado Alfredo Porras por sus comentarios. Siguiendo en el orden del desarrollo de las intervenciones, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social, hasta por 5 minutos. Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Sea usted bienvenida, señora secretaria. Con su permiso, presidente González. ¿Cómo se llama? ¿Mande? Ahí está.
De acuerdo con el artículo 37, fracción 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de la Función Pública investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas. En ese tenor, corresponde a la Secretaría a su cargo sancionar a todos aquellos servidores públicos que han realizado actos de corrupción, como lo son la malversación de recursos públicos, nepotismo, entre otros. Por desgracia, este sexenio, diversos servidores públicos se han visto envueltos en una serie de ellos, que si bien en algunos de los casos se han sancionado, en muchos otros no se ha visto repercusión alguna. Tal es el caso del Paso Express en la carretera México-Cuernavaca. Esta obra, que lograría ahorrar tiempo en los traslados, se ve opacada por las irregularidades en la construcción y por falta de los debidos estudios para restablecer la viabilidad práctica y económica de este proyecto. La lamentable defunción de 2 usuarios del Paso Express, también conocido en Morelos como el Paso de la Muerte, desencadenó una serie de investigaciones a varios servidores públicos de distintas dependencias, con el fin de fincar sanciones correspondientes a las autoridades que resulten responsables. Por ello, y después de un análisis profundo sobre las pruebas presentadas, se tomó la decisión de imputar a 9 servidores públicos de las dependencias involucradas con la construcción de la obra por negligencia y omisión administrativa, teniendo sanciones de inhabilitación de hasta por 10 años. Todo parecería que el asunto estaba casi resuelto o resuelto en la totalidad, como usted misma lo dijo en una entrevista en el Senado de la República. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 8 de octubre de este año, emitió la recomendación 34/2018 con el fin de que se abran nuevas investigaciones, con el objeto de que se deslinden responsabilidades administrativas a servidores públicos de la Secretaría de Transporte, Comisión Nacional del Agua, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, entre otras dependencias del Estado de Morelos, con base a las investigaciones realizadas por la Comisión para emitir dicha recomendación. Lo anterior, debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que en este asunto hubo falta de transparencia y de rendición de cuentas, incluyendo reticencia y opacidad para la Comisión, por lo que se debe hacer una investigación integral que exponga todos los hechos para llegar a un resultado general e integral de lo ocurrido en el socavón. Por lo anteriormente expuesto, señora secretaria Arely Gómez, le pregunto qué acciones tomará esta Secretaría para atender la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por su respuesta, muchas gracias. Es cuanto, presidente González. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Jorge Arturo del Partido Encuentro Social. Tiene el uso de la palabra la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias por su pregunta, diputado Jorge Arturo Argüelles. Efectivamente, me mencionaré ahorita en primer término para su pregunta que va más que al estudio del Paso Express, el lamentable acontecimiento donde fallecieron 2 personas, para referirme a la recomendación que usted señala, la 34/2018, dirigida a la Secretaría de Comunicaciones, a Banobras, a Conagua, a Gobierno de Morelos y al Ayuntamiento de Cuernavaca. Aquí me permito comentarles que la Secretaría de la Función Pública no fue objeto de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En cuanto salió esta recomendación, yo establecí comunicación con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, con quien, como siempre, dialogué, intercambié puntos de vista y acordamos pues el establecimiento de una reunión, de un grupo de trabajo, donde ambas instituciones abordaremos todos los temas de la recomendación que ya ha sido analizada
puntualmente, y que reitero, no va dirigida a la Secretaría de la Función Pública, pero siempre en alguna recomendación hay temas que son muy enriquecedores para la institución. Ahí participarán en estas reuniones la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y la Segunda Visitaduría, que fueron quien emitió la recomendación. Yo le reiteré al presidente que vamos a analizar a fondo sus planteamientos, reiteré los alcances de la investigación de la Secretaría sobre los hechos del 12 de julio del año pasado, señalando que es una investigación integral y exhaustiva en el ámbito de nuestra competencia. Aquí reitero que es nuestra competencia administrativa. Y señalándole que como parte de dicha investigación realizamos una auditoría a 4 áreas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que derivaron de 22 observaciones, y por primera vez también, como el caso que señalé con anterior, la Secretaría de la Función Pública hizo pública la auditoría en su página web y fue parte de la información que nosotros le compartimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora bien, reitero, la recomendación fue dirigida a 3 instituciones del Gobierno federal, al Gobierno de Morelos y al Ayuntamiento de Cuernavaca. Nuestra investigación es una investigación sólida, pero quiero ser clara, si de estas mesas de trabajo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos aportan nuevos elementos que sean competencia de la Secretaría, estaríamos tomando acciones de manera inmediata, ya que estamos abiertos a que se nos presenten nuevos elementos. Ahora bien, es importante señalar que siempre la Secretaría de la Función Pública, bajo mi mandato, estará abierta a iniciar cualquier investigación, pero siempre se tiene que tratar de hechos novedosos y desconocidos para nosotros. Ya del contrario, podríamos cuestionarse la restricción de facultades a la comisión para que, como ellos tienen sus facultades para presentarnos denuncias, y estoy atenta a recibirlas. Ahora bien, ¿qué más les podría decir? El tema donde se menciona, usted señala que hubo desacato para presentar pruebas a la Comisión de Derechos Humanos. Ahí yo requeriría que la Comisión Nacional de Derechos Humanos me aporte los elementos precisando circunstancias de tiempo, modo y lugar, y con gusto estaremos atentos a iniciar procedimientos en contra de los servidores públicos que no hayan cumplido con su obligación. También quiero señalarle que es factible que me sigan haciendo preguntas relacionadas con este tema. Tenemos aún temas abiertos en cuanto a hechos relacionados con el Paso Express, como podría ser el Puente Santo Cristo, los acaboncitos, en fin. Pero muchas gracias, sí se hizo una investigación sólida, integral y exhaustiva, donde intervinieron 2 áreas centrales de la Secretaría de la Función Pública, más 3 órganos internos de control y la Coordinación General de Órganos de Control y Vigilancia. Es cuanto. Gracias. Gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social, hasta por 2 minutos. Ay, sí, porque ya no aguanto. Gracias por su respuesta, señora secretaria. Tomo a consideración las recomendaciones que me hace y esperamos que ya no haya más hechos novedosos y desconocidos que nos han lastimado a todos los mexicanos. Esperamos también que las medidas que en la Secretaría que usted encabeza sean llevadas a cabo con la mayor responsabilidad y seriedad que ello involucra, pues así lo exige y demanda la sociedad. La impunidad que actualmente impera en nuestro país debe de terminar, pues con ella situaciones como la del paso de la muerte serán nuevamente repetidas en un futuro. La transparencia y rendición de cuentas deberán ser actividades que imperen en nuestra vida política, pues de ello depende la legitimidad del gobierno, logrando con ello certidumbre a nuestros gobernados. En Encuentro Social consideramos que los actos de corrupción
deben de ser castigados con severidad, sin importar el servidor público que esté involucrado, sea de la jerarquía que sea. La sociedad merece conocer la verdad del actuar de los funcionarios y del gasto de los recursos públicos que se ejercen, pues con ello la sociedad podrá estar bien informada para que tome decisiones y emita opiniones sobre el actuar de los servidores, pudiéndoles otorgar nuevamente un voto de confianza. Es cuanto, presidente González. Muchas gracias, y también agradecerle el respeto al tiempo, que es algo que nos ayuda a los trabajos de esta comparecencia. Tiene el uso de la palabra la diputada Jimena Puente de la Mora, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenida, señora secretaria Arely Gómez González, y también a su equipo de trabajo a esta comparecencia de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Con su venia, señores presidentes. En mayo de 2015, por primera vez, se unieron esfuerzos institucionales apoyados por la transparencia y rendición de cuentas que buscan fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Ello en el marco de la promoción de la legalidad y también de las buenas prácticas, promulgando para tal efecto una reforma constitucional en materia anticorrupción, lo cual dio origen a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, representando un avance para el Estado mexicano. Posteriormente, en julio de 2016, fue emitida la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. A este respecto, las directrices estipuladas por la propia ley se encuentra el establecimiento de bases para el combate a la corrupción, así como para la fiscalización y el control de los recursos públicos, el establecimiento de bases mínimas para la creación e implementación de sistemas electrónicos para el intercambio, sistematización y actualización de la información que generen instituciones competentes en los diferentes órdenes de gobierno. Bajo dicho contexto, resulta muy claro destacar el papel que juega la Secretaría de la Función Pública como la dependencia del Ejecutivo Federal encargada del control interno y de la evaluación de la gestión gubernamental. Juega un papel también fundamental en la vigilancia de los recursos públicos. Con base a las disposiciones que reglamentan su actuación, la Secretaría de la Función Pública tiene entre sus objetivos diseñar herramientas para homologar los datos e información de los beneficiarios de programas a cargo del Gobierno federal, propiciando el eficiente ejercicio de los recursos públicos con el objetivo de vigilar, pero también de transparentar la entrega, manejo, operación y control de servicios, subsidios y transferencias otorgadas. Para la consecución de este objetivo, esta Secretaría administra y opera el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, el cual consolida la información de los beneficiarios de programas de subsidio a cargo del Gobierno federal. Conforme al decreto que regula su operación, este sistema tiene, entre otros, el objetivo de integrar información de los distintos padrones que facilite la evaluación integral de la política distributiva del país, identificar, analizar y monitorear la concurrencia de los recursos, verificar los beneficiarios de los programas que correspondan a la población objetivo y que definen las disposiciones legales en dichos programas. Por tanto, a través de esta herramienta tecnológica se tiene la oportunidad de evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, pero sobre todo que la ciudadanía pueda dar seguimiento a quiénes son estos beneficiarios, si cumplen con estos requisitos legales y también si se duplican o no los beneficiarios de los diferentes programas. En relación con esta información reflejada en el 6º informe de labores de esta dependencia, se advierte que en el año 2017 se atendieron a más de 82 millones de beneficiarios de programas gubernamentales. En este sentido, señora secretaria, ¿podría compartirnos qué acciones en el ámbito de las atribuciones que tiene conferidas esa Secretaría a su digno cargo se han realizado para evitar la entrega de apoyos y subsidios duplicados a los beneficiarios de los programas gubernamentales, así como también las acciones que tienen que ver con la absoluta transparencia de este programa de beneficiarios en relación pues con el beneficio de la población de estar mejor informada? Es cuanto.
Gracias a la diputada Jimena Puente de la Mora. Tiene el uso de la palabra la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, hasta por 5 minutos para la respuesta. Diputada Jimena Puente, agradezco su pregunta y la Secretaría de la Función Pública es responsable de administrar y operar el Sistema de Información de Padrones Gubernamentales, mejor conocido como SIP-G. Es una herramienta que consolida en una base de datos la información de los beneficiarios de programas a cargo del Gobierno federal con el objetivo de propiciar el eficiente uso de los recursos públicos, también coadyuvar a la evolución integral de la política distributiva de los subsidios del país. En el periodo que nos ocupa de septiembre de septiembre de 2017 al 15 de octubre de 2018, se integraron al sistema los padrones de 206 programas gubernamentales de diferentes sectores, como fue el desarrollo económico, social, rural, agropecuario, educativo, de protección social y salud a la población, de los cuales 119 de estos programas corresponden al ejercicio fiscal 2017 y 87 al ejercicio fiscal 2018. Esto porque es cuando se hizo todo este trabajo de ordenamiento de los padrones. En el 2018, los programas federales han otorgado apoyos y subsidios a 66.5 millones de beneficiarios en todo el país. Con la información que nos arroja este sistema SIP ya actualizado, se realizaron en dicho periodo 20 confrontas, con las cuales se apoya a todas las dependencias y entidades a la administración pública para evitar posibles duplicidades. Por lo mismo, también otra acción que se tomó en la Secretaría de la Función Pública fue que el 13 de septiembre de este año de 2018 se publicó en el Diario Oficial el acuerdo por el que se da a conocer el manual de operación y ya modificado. Las principales modificaciones pues fueron definir al SIP como un proceso integral conformado por 3 subprocesos, se establecen de manera explícita los criterios para identificar los programas que anualmente deben registrarse, se le da un rol más activo a los órganos internos del control en el proceso de seguimiento y verificación, incluyendo la realización de auditorías a padrones de beneficiarios, se establece de forma obligatoria el uso de un prevalidador de padrones y se definen y precisan conceptos claves en políticas de padrones como beneficiarios, lo que es concurrencia, duplicidad y datos personales. También se desarrolló en esta fecha un módulo en la herramienta informática que permite mejorar la administración del SIP-G, destacándose el proceso de altas y bajas en los padrones, así como la elaboración de confrontas entre los mismos programas, subprogramas, componentes y periodos de información. Se ha estado trabajando en la Secretaría de la Función Pública para fortalecer este tema, que era una obligación de la Secretaría de tener un sistema que su obligación de la Secretaría es administrar y operar este sistema de padrón de beneficiarios de programas sociales. Efectivamente, esto lo hicimos a raíz también de que la Auditoría Superior de la Federación auditó a una secretaría y donde le señaló, recomendó 8 recomendaciones, para la redundancia, de desempeño, y donde señaló pues que la falta de un padrón único de beneficiarios pues sí ratifica el riesgo de que persista una inadecuada focalización de los lugares, comunidades y beneficiarios, puede ser la duplicidad, en fin, y es necesario tener este programa fortalecido para que, y ahí es donde la Auditoría Superior de la Federación le pide a la Secretaría de la Función Pública que intervenga el órgano interno de control de la Sedesol para realizar todas estas hallazgos que había encontrado y
con base en eso nosotros empezamos de inmediato a trabajar y ya tenemos este sistema actualizado. Es cuanto. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos para hacer sus comentarios. Muy buenas tardes. Con su permiso, presidentes de Comisiones Unidas de Transparencia y de Vigilancia. Bienvenida a la Casa del Pueblo, secretaria Arely Gómez. En el Grupo Parlamentario del PRI nos quedamos con su frase de que deja usted ordenada la casa. Y aquí aprovecho también para felicitar a los servidores públicos que han estado trabajando con usted durante este tiempo y le queremos reconocer públicamente los esfuerzos que hicieron para que a través del Poder Ejecutivo Federal se pudieran presentar las iniciativas para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Escuché con gusto el esfuerzo que hizo la dependencia que dignamente dirige usted de proponer en 2 ocasiones la propuesta del fiscal anticorrupción, así como también el de proponer a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nos hace falta cerrar las pinzas para que tengamos un sistema nacional anticorrupción, estatal y municipal en México, para poder atacar este problema tan grande como lo es la corrupción. Un tema que lacera a toda la sociedad. Felicitarle también por los esfuerzos que ha hecho la dependencia a su digno cargo en la forma de crear ese sistema de los programas sociales para que no haya duplicidad y puedan llegar todos estos beneficios a los mexicanos. Lo difícil de llegar a un cargo público no es entrar, es salir. Por eso le quiero decir, secretaria Arely Gómez, que en el Grupo Parlamentario del PRI nos sentimos orgullosos por el trabajo que usted ha desempeñado durante este tiempo y de igual manera una felicitación cordial a todos los servidores públicos que le han acompañado. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias a usted, compañero diputado Cruz Roa. Tiene el uso de la palabra la diputada Marta Elisa González Estrada, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputados, presidentes de las Comisiones Unidas, bienvenida, secretaria Arely Gómez, diputados y diputadas. Estamos llegando a la parte final de los gobiernos más corruptos de la historia de nuestro país, el final del último gobierno del PRI. En Acción Nacional lamentamos que ante la evidente corrupción de este sexenio, las autoridades e instituciones del Estado se hayan hecho de la vista gorda y no se hayan sancionado esos casos. La corrupción ha hecho de este el gobierno. Las cifras no mienten. La opinión pública ha expresado que no confían en las autoridades gubernamentales. Pero ese no es el mayor problema. La falta de confianza se observa de manera contundente en las instituciones del Estado. Hoy los mexicanos no creen en las instituciones. ¿Y cómo creer en las instituciones si vemos que están al servicio de la corrupción? Si vemos que los espacios de la administración pública están infiltrados por intereses particulares y que los servidores públicos se han servido de su cargo para delinquir en todos los órdenes de gobierno. Hoy México está viviendo una severa crisis en esta materia y desafortunadamente el Sistema Nacional Anticorrupción ha quedado en proyecto y no ha logrado establecerse como el instrumento propicio para cumplir con los objetivos de honorabilidad y limpieza en el servicio público. Y es así porque pareciera preferible transitar de manera tersa hacia el próximo gobierno, con la amnistía anunciada y con la mayor impunidad posible. Hoy vemos
que uno de los casos icónicos de corrupción de este sexenio sigue ahí, latente, esperando su indebido carpetazo. Me refiero al caso de Odebrecht. En el PAN no estamos acusando a nadie. Lo que sí acusamos es que, a diferencia de lo que ocurrió en otros países de América Latina, en México no se ha investigado a profundidad. En Brasil, Perú y en otros países de la región ha habido consecuencias al respecto. Incluso han caído presidentes de dichas naciones. De entrada, el empresario Marcelo Odebrecht ya fue condenado a 19 años de prisión en Brasil. De igual forma, el presidente de Brasil, Lula da Silva, ya pisó la cárcel por su participación en este caso. En Colombia hay 2 exfuncionarios en prisión. En Perú, condenaron a prisión al expresidente Ollanta Humala y a su esposa. Los casos de corrupción con el de Odebrecht deben investigarse a fondo y deben castigarse con todo el rigor de la ley, y de este modo frenar la impunidad prevaleciente que fomenta la corrupción. Pero como este caso quedan impunes muchos otros. Secretaria, estamos de acuerdo con usted con que las sanciones deben darse conforme a derecho. Es cierto, pero también hay que decir que Odebrecht no actuó en soledad, sino en complicidad con autoridades de las que no se habla. Secretaria, ¿qué saldo deja esta administración sobre el caso Odebrecht y las respectivas sanciones a servidores públicos involucrados? Y una pregunta más. En la página de la Secretaría de la Función Pública se da a conocer que hay más de 1 millón de reportes de sanciones administrativas de inhabilitación impuestas a servidores públicos. Se trata de una cifra importante que nos deja ver el tamaño del problema. Sin embargo, esos datos no se dieron a conocer de manera eficaz ante los ciudadanos. Secretaria, más allá de la inhabilitación impuesta como sanción a servidores públicos que no actuaron con probidad, ¿cuántos de ellos, con cargos de dirección general hacia arriba, han sido sujetos a proceso y pisado la cárcel por actos de corrupción? Agradeceré sus respuestas. Muchas gracias, compañera diputada Marta Elisa González. Tiene el uso de la palabra la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, para dar respuesta hasta por 5 minutos. Estimada Marta Elisa González, gracias, señora diputada, por tu pregunta. Como lo señalé con anterioridad, efectivamente, el 22 de diciembre de 2016, la Secretaría de la Función Pública dio inicio a una investigación en la unidad de responsabilidades del órgano, que es el órgano interno de control en Pemex, así como la práctica de una auditoría transversal que permitiera identificar todos los contratos de esta empresa, la cual tiene muchas filiales y van cambiando los nombres como ocurre en esto. Los contratos en los que nos enfocamos fueron los que he señalado: Tula, Hidalgo y Salamanca. Son megaproyectos para la modernización de las refinerías Tula y Salamanca, a fin de incrementar la producción de gasolina y diésel. Las contrataciones con esta empresa conforman una parte de megaproyectos: Tula, obras para preparar el terreno, y Salamanca, desarrollo de ingenierías que pasaron por las autorizaciones necesarias de órganos de Pemex y sus servidores públicos. Aquí en este caso quiero ser enfática que no aplica la ley de obras públicas, ya que lo que aplica es el régimen especial de Pemex en contrataciones públicas, es decir, la ley de petróleos mexicanos y de disposiciones administrativas para su contratación. Se hizo un estudio exhaustivo, integral, y durante la etapa de investigación se tomó la comparecencia a 23 servidores públicos,
Como resultado de esto, al día de hoy tenemos iniciado 10 procedimientos administrativos de responsabilidades, resolviéndose a la fecha 8 ya de estos 10 con sanciones consistentes en inhabilitaciones y multas, sanciones que ya he señalado con anterioridad y que son las más altas sanciones, multas económicas que se han puesto en la historia de la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué se pusieron estas sanciones? Que es lo importante. Primero, por irregularidades en la ejecución de los contratos por pagos y cobros indebidos de costos indirectos, como rentas de oficinas, capacitación, en fin, como también por duplicidad de servicios. Y tercero, por simulación del cumplimiento de garantías de obligaciones contractuales. Ahora bien, el Estado mexicano ha sido el único que ha sancionado administrativamente a la empresa Odebrecht. Aquí es importante señalar las competencias. En la relación contractual, la autoridad competente es Pemex, a la cual ya hizo una rescisión del contrato. El tema del cohecho o soborno es el Ministerio Público de la Federación y el tema de responsabilidades administrativas es la Secretaría de la Función Pública. Yo les reitero ante este auditorio que no habrá impunidad por parte de la Secretaría de la Función Pública en la materia administrativa. Las resoluciones las inhabilitaciones y las sanciones económicas, pues como todos saben, son compatibles a través de medios judiciales con recursos y amparos ante el Poder Judicial, que es un poder totalmente diferente ya al Poder Ejecutivo, pero nosotros le estamos dando seguimiento para poder seguir combatiendo esto en tribunales. Ahora, seguimos integrando, aparte de lo que les he comentado, pero ahí sí ya por reserva de la información no lo puedo hacer público, irregularidades también administrativas distintas al cohecho y al soborno, las cuales una de ellas ya se dio en el mes de agosto el respectivo procedimiento administrativo sancionador. Espero antes de que acabe la administración ya tener algún resultado, pero de conformidad de conformidad con las facultades de la Secretaría de la Función Pública. Esta es la encargada de investigar y, en su caso, sancionar a las empresas filiales de Pemex y a los servidores públicos de Pemex por conductas irregulares exclusivamente de carácter administrativo. Otro tipo de conductas ya corresponde al Ministerio Público de la Federación. Es cuanto, gracias por la pregunta. Gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra la diputada Marta Elisa González Estrada, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 2 minutos. Gracias. Pues yo creo que lo que hoy por hoy todos los mexicanos estamos esperando es que todo este tipo de escándalos de corrupción terminen en sanciones ejemplares, porque dicen que hechos son amores y no buenas razones. Y en materia de prevención y combate a la corrupción, este gobierno saliente lo que sobresale es precisamente la falta de hechos, solamente hay omisiones. Desafortunadamente, a usted le encargaron una dependencia moribunda, sin alma, que incluso tuvo que ser reanimada por virtud del escándalo Casablanca. Nunca existió el propósito de combatir la corrupción por parte del titular del Ejecutivo. Su expresión queda como una ominosa huella indeleble. Los estudiosos en el tema dicen que el corrupto tiende a racionalizar y autojustificar sus actos. Y nos queda claro que su secretaría y todo el gabinete han estado inmersos en un ejercicio de racionalización y autojustificación. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no será recordado como el gobierno transformador que los mexicanos pensaron en la elección del 2012, sino como un gobierno que eludió
a toda costa la rendición de cuentas. Un gobierno que se dedicó a eludir horribles verdades y a minimizar los escandalosos actos de corrupción. Y finalmente, no coincido con la expresión o la frase que comentó a un inicio de su presentación y que después la retomó un compañero del grupo parlamentario del PRI, en donde dice que la casa la deja arreglada. Porque yo creo que hoy en día la única casa que queda arreglada es la Casa Blanca. Con su permiso. Gracias a la diputada Marta Elisa González Estrada. Para terminar con la primera ronda de intervenciones, tiene el uso de la palabra la diputada Leida Álvarez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias, con su venia, diputados, presidentes. Buenos días a todas y a todos. Bienvenida, secretaria Arely Gómez. La Constitución General de la República establece los principios rectores del servicio público: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Señora secretaria, le tocó concluir un sexenio en una dependencia que debe vigilar que todos estos principios se cumplan. Sin embargo, hoy por hoy están muy lejos de hacerlo porque este es un gobierno marcado por la corrupción y la impunidad. Desde antes de iniciar el sexenio, dinero de la corrupción llegó a la campaña de Peña Nieto a través de su operador Emilio Lozoya, y nada pasó. Reinó la impunidad y hasta el momento esa dependencia no ha sido capaz de aclarar el destino de miles de millones de pesos relacionados con el escándalo Odebrecht. Las sanciones impuestas por México, en este caso, son mínimas. Apenas una inhabilitación por 10 años de un servidor público y una multa de 2.5 millones de pesos, mientras en otros países los involucrados ya están en prisión. En su informe señala que en 2017 también sancionaron a la empresa con inhabilitaciones y multas, como si Odebrecht hubiera actuado sola, o con un solo funcionario que debió conocer a fondo todo el entramado de Pemex para actuar en solitario desde adentro. ¿Acaso no hubo alguien o algunos más en Pemex que participaran? En este gobierno, al menos así lo estamos observando en la glosa que realizamos, los titulares de cada sector parecen no entenderse de nada, y tampoco ustedes. Casos de corrupción van y vienen en medio de la más absoluta impunidad. Y aquí algunos ejemplos: la Casa Blanca, la de Manilalco, la estafa maestra, la corrupción de los exgobernadores Duarte o de los Moreira, han permeado de principio a fin a este sexenio. Por eso, por el bien de todos, urge que se acabe. Nuestro país se encuentra entre los peores calificados, ya lo dijeron aquí mis compañeros en la rendición de cuentas, y no lo decimos nosotros, lo dicen organismos internacionales. En el índice de percepción de la corrupción 2017, la calificación de México empeoró por 1 punto, al descender de 30 a 29 en una escala de 0 a 100. En este sexenio, ya lo dijeron, también aquí se implementó el Sistema Nacional Anticorrupción, y los resultados brillan por su ausencia. La capacidad política del Ejecutivo, del que usted forma parte, no ha alcanzado ni siquiera para terminar de integrarlo. No sentaron ni siquiera las bases para un sistema eficiente por una sola razón: no les convenía. Es inaudito leer en su informe que 21.3% de los órganos de control interno no cumplen con las normas generales a que están obligados. Lo dicen ustedes, no nosotros. Y eso significa que el árbitro no cumple ni con las reglas. Pregunto, señora secretaria, ¿qué investigaciones ha realizado la Secretaría a su cargo en uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos 12 años, el túnel emisor Oriente? En 2008 se previó una inversión de 9.500 millones de pesos, pero a la fecha han destinado más de 40.000 millones y sigue inconcluso. Este caso es la clara muestra del proceder de 2 administraciones, lo que nos hace pensar que es la caja grande de los prianistas.
Otra pregunta. De acuerdo con su informe y la sanción aplicada al solitario servidor público de Pemex, implicado en el caso Odebrecht, ¿a cuánto ascienden los daños y perjuicios o cómo es que se calculó el monto de la sanción de apenas 2.5 millones de pesos? ¿Cómo ha intervenido la Secretaría de la Función Pública para que Pemex dé a conocer las actas de 4 sesiones del Consejo de Administración de Pemex Gas y Petroquímica Básica relacionados con el proyecto Etileno 21? Otra más, debido a que muchos exservidores públicos migran a la iniciativa privada con información privilegiada que puede ser utilizada con fines de lucro. Queremos saber si se cuenta con un padrón de estos exservidores y cómo se les está dando seguimiento. Es una obligación realizar evoluciones patrimoniales. La Secretaría de la Función Pública detectó múltiples irregularidades, entre las que destacan responsabilidades administrativas de varios funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con las auditorías practicadas a 4 contratos del Paso Exprés de Cuernavaca. Sin embargo, solo se ha inhabilitado y asignado sanciones económicas a los responsables, a pesar de que en algunos casos la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que advierte la falta de castigo penal. A partir de este planteamiento pregunto, ¿por qué solo se inhabilitó y no se aplicó sanción penal como lo recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Cuáles son los resultados de las auditorías realizadas por al NAICIM, al Paso Exprés de la carretera México-Acapulco, y cuáles las causas más importantes de los sobreprecios y retrasos en la ejecución y calidad de las obras? Con relación al universo de las auditorías practicadas al proyecto del aeropuerto y la construcción del Paso Exprés de la carretera México-Acapulco, ¿podría señalar cuál fue la participación de la Secretaría en el número de auditorías practicadas a estos, ya sea de forma independiente o en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación? Y para concluir, ¿podría decirnos cuáles son los pendientes que deja esta Secretaría? Y quiero añadir 22 preguntas más que le voy a entregar por escrito, señora secretaria, debido al tiempo, y le ruego nos pueda dar respuesta al grupo parlamentario de Morena. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra compañera Leida Álvarez, diputada de Morena. Tiene el uso de la palabra para dar respuesta la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González. No sin antes recordarles a nuestros compañeros parlamentarios que esta presidencia compartida entre la Comisión de Vigilancia y la de Transparencia y Anticorrupción, estamos siendo bastante sensibles con el tema del tiempo y les pediríamos de favor poderse ceñir a ella, tanto a la señora secretaria como a nuestras compañeras y compañeros diputados, y también recordarles que las preguntas que se le hacen a la señora secretaria en su comparecencia es un elemento de respuesta que se tendrá que dar puntualmente una vez terminando esta comparecencia por escrito. Muy amables, gracias. Tiene el uso de la palabra la secretaria Arely Gómez González para la respuesta. Diputada Leida, recibo con gusto las 22 preguntas que me hace y a la brevedad se las estaré enviando por escrito. Asimismo, lo que no pueda contestar en este momento de las múltiples preguntas, también se las haré llegar por escrito, ¿verdad? Ahora bien, el tema, aquí hay varias preguntas que se relacionan entre sí y coinciden en el hecho de que tenemos que separar las competencias. Yo sé que quizás las personas lo que desean es escuchar cuál es la sanción penal. La Secretaría de la Función Pública tiene su competencia dentro de su marco jurídico claramente especificado y nosotros únicamente tenemos la competencia en cuanto a sanciones administrativas y más aún ahora con la Ley General de Responsabilidades, de las cuales en un minuto le estaré entregando el proyecto que se realizó en la Secretaría de la Función Pública. Ahora, a partir de la nueva ley, nada más nos enfocamos a atender sanciones de hechos cometidos, responsabilidades administrativas no graves. Las graves ya van para el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces,
sí lamento, sí comparto la solidaridad de que ustedes quisieran ver concluidos en su globalidad estos asuntos de una manera global, terminados, pero únicamente yo aquí en este recinto puedo señalarle lo que la Secretaría de la Función ha hecho, de la Función Pública, en estos lamentables casos. Primero, el del socavón, que es muy lamentable por la muerte de 2 personas, y en el otro, el tema de Odebrecht, donde pues ahí hubo el tema del soborno y cohecho. La Secretaría de la Función Pública no puede, reitero, sancionar temas penales, ni en el socavón, ni en el tema de Odebrecht. Todo eso deberá de ser presentado ante la autoridad del Ministerio Público. Me he explayado en cuanto a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos por convicción propia y he señalado que únicamente estábamos esperando pasar esta comparecencia y que el segundo visitador pudiera reunirse para ver qué más podemos hacer en este tema, pero también quiero reiterarles que la recomendación no va dirigida a la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública le brindó toda la información a la Comisión de Derechos Humanos y de hecho esta se subió a Internet. Ahora, las sanciones, ¿cómo se ponen las sanciones? Tú me preguntas, diputada, las sanciones se ponen en función del daño patrimonial que se causa. Ahora bien, para el tema de Odebrecht, de hecho se hicieron dictámenes contables. Es un trabajo que yo te invito a que tú lo veas. Con gusto te incluyo lo más que pueda dentro de las preguntas, porque fue un trabajo estudio de investigación que duró más de un año, es muy minucioso, muy cuidadoso y te quiero decir que si bien es poco, pero no nada más son 2.5 millones de pesos, porque se puso una de 543 millones de pesos, otra de 543 millones de pesos, otra sí de 1.25 millones y otra a un servidor público de Pemex por 2.5 y 119 millones. Entonces, todo esto, pues, no es una simple cifra y también para estas sanciones nos tenemos que atener a la ley que estaba vigente en aquel momento y ahí te establece mínimos y máximos y cómo evaluarles. Ahora, el tema de que pues sí ha habido escándalos en este gobierno como en muchos otros, pero nosotros tenemos que asumir y venimos a rendir cuentas sobre este tema. Es pues lamentable, pues más que lamentable, yo les doy las cifras y el trabajo que se hizo, que ha sido un trabajo, como tú bien lo dices, a mí me tocó una secretaría que estaba a punto de desaparecer, así estaba en modificaciones a la ley de la administración pública. En 2 años se ha hecho un gran trabajo donde nos tocaron temas difíciles de atender, como estos que mencionas, como la estafa maestra, como muchos otros, donde se ha estado dando un seguimiento y por eso yo le hacía una mención a mis colaboradores por el trabajo que han desempeñado para poder, mis colaboradores y todos los colaboradores que están en la Secretaría de la Función Pública, porque realmente han hecho un trabajo de excelencia por poder tener ahorita estos resultados, como el que preguntaba la diputada del SIP, del padrón de los beneficiarios sociales, la ley de profesionalización, todas las modificaciones que proponemos para la Ley General de Responsabilidades, todos los documentos que se presentaron al Sistema Nacional Anticorrupción, donde nosotros trabajamos pues de una manera voluntaria por el expertise que tenemos para apoyarlos mientras iba instalando, pero y hay algunos hechos otros que salen ya de mi contexto, de mi control, como pues si no está completo el Sistema Nacional de Anticorrupción, yo por eso espero que ya esté pronto completo,
pero eso ya es del Poder Ejecutivo y no de ustedes, de Cámara de Senadores, y pues también algunas, las sanciones penales, pero ya estos son dependencias o instituciones que están fuera de mi control. Yo te voy a dar respuesta puntualmente y lo que tú no consideres puntualmente respuesto, lo platicamos con gusto, pues para que creo que ustedes son los representantes de los ciudadanos y tienen que tener toda la información necesaria de lo que se ha trabajado en una dependencia gubernamental donde nos pagan con recursos públicos del gobierno. Muchas gracias, Alina. Gracias a la señora secretaria. Tiene el uso de la palabra la diputada Inés Parra Juárez, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2 minutos. Secretaria Arely, voy a ser muy concreta. Debido a su respuesta y sobre el caso de las sanciones, también es obligación dar vista y seguimiento a la PGR de estos casos como el Socavón y Odebrecht. Por lo tanto, le solicito que tome nota, porque voy a preguntar de manera muy concreta y le solicito respuestas concretas. En la instalación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, usted comentó a la prensa que no llegaría a la investigación ni llegaría a sancionar a la titular actual de SEDATU, Rosario Robles. Solo se sancionó a Gustavo Rodríguez, exdirector de Comunicación Social de Rosario Robles en Sedesol. ¿Qué tipo de sanción se dio? ¿Hubo reparación del daño? ¿En qué monto? ¿Por qué no se está sancionando a Rosario Robles? Se sabe de la participación de universidades en la estafa maestra de Tabasco, Chiapas, Estado de México, Morelos, Campeche, Hidalgo, Quintana Roo, etcétera. ¿Cuántas universidades están exactamente involucradas? Solicito lista detallada, cuántos rectores y funcionarios universitarios han sido investigados y cuántos han sido sancionados. Solicito lista detallada y si no se ha hecho, ¿por qué? Solicito informe por escrito. En el comunicado 166, fechado el 4 de septiembre de 2017 y expedido por la Secretaría de la Función Pública que usted encabeza, se publicó que 10 servidores públicos tenían procedimiento de responsabilidades administrativas y se estaba investigando a 40 servidores públicos federales. Solicito lista con nombre y apellido de los funcionarios públicos sancionados, solicito lista con nombre y apellido de los funcionarios públicos absueltos, si es que hubo, y se informe por escrito ¿por qué? 4. Arely, usted está involucrada por el despido de Muna Dora Buchaín, ex coordinadora de las auditorías forenses de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Usted le insinuó al auditor superior de la Federación su despido? ¿Usted ha estado involucrada en este hecho? Le recuerdo que está usted aquí bajo protesta de decir verdad. Secretaria, solicito de manera expresa y también por escrita la información detallada por escrito para su revisión y si se le llegara a citar otra vez, esperamos contar con su presencia. Gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Como usted sabe, el procedimiento es de una primera ronda de preguntas de 5 minutos, una respuesta de la secretaria y comentario de 2 minutos. Como usted ha hecho una cantidad importante de preguntas en el área de comentarios, la señora secretaria está obligada, así lo comento, está obligada a mandar por escrito todas las preguntas que usted amablemente nos ha formulado. Muchas gracias. Continuamos la segunda ronda de preguntas, respuestas y comentarios y le pedimos a la diputada Nayeli Arlén Fernández Cruz que pueda pasar a formular su pregunta. Buenas tardes, diputadas y diputados, señora secretaria. Es de todos conocido que el 12 de julio del 2017, en la obra pública denominada Ampliación del Libramiento de Cuernavaca Paso Express, concretamente a la altura del kilómetro 93 de la autopista México-Cuernavaca, que construyó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se formó